El día de hoy hablaremos sobre un producto, Muro Naturale, un producto a base de cal que cuenta con 169 colores. Es totalmente suave, muy agradable al tacto y además, por contener el mineral mica, causa un verdadero reflejo de la naturaleza. Como es usual, comenzaremos con la aplicación de Primus. L'applicazione del Primus. Con poner el color es muy sencillo. Tomamos el color elegido y lo creamos a partir de nuestros aditivos. Additivi. Ahora, Primus está seco. Dejamos que el producto repose un poco y procedemos con la aplicación. Luego de esparcirlo unos metros, podemos utilizar la espátula en la dirección opuesta para remover cualquier imperfección. Hemos aplicado el producto sobre toda la pared y está muy húmedo. Cuando se vuelva opaco será tiempo de suavizarlo, entonces le mostraremos. A lisciarlo. Poi vi facciamo vedere. Luego de 1 hora y media o 2, comenzamos a observar que hay algunas áreas donde se ilumina. Este es el momento de hacerlo más compacto y hacer que la pared sea lisa, desigual, ligeramente teñida, en resumen, una pared natural. Non uniforme, leggermente macchiato, insomma un muro naturale. Esta agua que rociamos es usada para ablandar el producto y permitir alisarlo uniformemente. Lisciatura uniforme. Los pequeños puntos que vemos son los puntos mica, los cuales podemos extender comprimiendo, por lo que debe ser alisado allí donde queda una marca. Pezzetto di mica, occupiamoci di lisciarlo lì dove ha lasciato un segno. La pared comienza a secarse, observamos las partes más ligeras, todavía están húmedas, es momento de tomar ahora nuestro guante y pulir. È il momento di prendere il nostro guanto e lucidare. Questo prodotto si lucida con il nostro guanto. Vediamo Andrea. Muy fácil. Ecco, La pared está terminada. Podemos dejarla así si queremos que sea opaca. Si deseamos que sea brillante, podemos hacer otras cosas, pero sobre todo podemos dibujar líneas. Ahora Andrea nos mostrará lo sencillo que es. ci fa vedere quanto è facile. Hemos terminado las líneas, pero lo que quiero que usted observe es el polvo mica que comienza a destacarse al dar la sensación de una pared natural. Qui sta veramente asciugando. Ahora realmente se está secando. Este será el color definitivo, mientras que este es un color intermedio, casi seco. Si deseamos que sea suave y más brillante, podemos utilizar la espátula y alisarla aún más. E lisciare ulteriormente.
Ahora un pequeño consejo para los expertos. Este es el momento en que su espátula emite el sonido correcto. Escuche su sonido. È musica, questa è la musica della spatola quando il prodotto è veramente liscio. Es música. Este es el sonido de la espátula cuando el producto es realmente suave. 2 horas después es homogéneo y completamente seco. La superficie está muy suave, agradable al tacto, un muro naturale, con estos resplandores y destellos de luces. Questi bagliori, questi cenni di luce.